buenas. Largamos. Soy Roberto Montes, editor del libro, y solamente quiero, en nombre de Penguin Random House y de su sello sudamericana, agradecerles que nos acompañen esta tarde acá, agradecerle a María y a Hugo su compañía con el libro de Rubén, agradecerle a la anfitriona Lidia Hernández y eso, nada más que decirles que es un libro del que estamos muy orgullosos. Es de los libros que nos gusta publicar y que nos gusta sobre todo que se lean, independientemente de lo que se venda, y este se está vendiendo. El que no lo tiene debe pasar por caja al salir, y celebro que un libro como el de Rubén, un excelente libro, haya convocado a todos nosotros hoy acá. Vinimos a escuchar a estos señores, los dejo con ellos. Vamos a charlar un poco, algunos lo han leído el libro, otros no, lo leerán ahora, pero vamos a dialogar un poco con los colegas sobre el libro y vamos a hacer un programa. Simplemente doy algunos datos para permitir ubicar la conversación. El libro habla del nacionalismo, de un nacionalismo muy particular, no es el nacionalismo de los Paureche, de los Scalabrini Ortiz, es el nacionalismo que nace en el año, con la Semana Trágica, en el año 19, con la Legión Cívica, y bueno, después vienen los distintos nacionalismos, la Alianza de Juventudes Nacionalistas, la de Queraltó, está también la Legión Argentina que creó Uriburu, la Alianza de Juventudes Nacionalistas, la de Queraltó, que es del 37, la Alianza Libertadora Nacionalista del 43, y después cuando Kelly desplaza a Queraltó, está la Alianza Popular Nacionalista de 1954. Y también está en todo esto la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, la UNE, que iba a integrar la Alianza Nacionalista y que después se iba a trasladar en el tiempo siendo un núcleo duro de Tacuara. Tacuara, que es una especie de heredera de la Alianza Libertadora Nacionalista y que tiene su momento de auge con aquel tema de la laica y la libre en el año 58. Bueno, a partir de esto, que simplemente lo digo para que ustedes tengan un cuadro sobre lo cual vamos a hablar, la primera pregunta que se me ocurre: ¿por qué te interesó este tema? Hay un hecho fáctico que yo lo cuento al comienzo del libro, que es leer una biografía de Rodolfo Burge. Me impresiona porque descubro un personaje que no conocía, además una trayectoria ideológica rara, y de inmediato la vinculo a la de Jorge Ricardo Massetti, que había sido su amigo, pero ahí ya empiezo a sacar cuentas allí y digo, pero mira qué cosa curiosa, el primer guerrillero guevarista de la Argentina y el montonero más prestigioso, por decirlo de alguna manera, vienen del mismo lugar de la política, una agrupación filofascista que se constituye a fin de los años 30, que es heredera de tradiciones políticas conservadoras, antisemitas, anticomunistas, antiliberales. Qué cosa curiosa, ¿no? ¿Qué hay en esa agrupación? ¿Qué había en esa agrupación que permitiera ese desemboque, por lo menos de un sector, de uno de los sectores? Entonces, a partir de esto, comienzo a trabajar. Se alinearon los planetas porque, de manera casi casual, creo que es eso, aparece un testigo de la primera hora. Isidoro me dice, mirá, está vivo Gutiérrez Herrero. Emilio Gutiérrez Herrero era una figura de la cual yo había leído en la historia, digamos, que existía como un ideólogo del nacionalismo, en que alguna literatura sociológica lo ubicaba como un precursor muy claro del peronismo, porque había como inventado las tres banderas, que luego son del peronismo, en una versión previa, en una versión nacionalista previa.
sí, la patria justa, libre y soberana, Gutiérrez Herrero la había convertido en una patria neutral, justa y poderosa. Estaba más o menos la misma enunciación en otras condiciones. Y Gutiérrez Herrero había sido el más fascista de la Alianza, el más estructurado como fascista, era un nacional sindicalista, él abogaba por un sistema corporativo típico, creía en las corporaciones y creía que la función del nacionalismo, estamos hablando del fin de los años 30, comienzo de los 40, era encarnar en las masas. Y en eso difieren del nacionalismo oligárquico previo, que es un nacionalismo cajetilla. Uno ve las rondas de la Legión Cívica del año 30 y son todos muchachos finos en Panamá, con un carabina montado en auto, que es un artefacto raro. La Alianza tiene ya otra composición, o busca ya otra composición. Gutiérrez Herrero, Emilio Gutiérrez Herrero, al que tuve la posibilidad, la suerte realmente de entrevistar en el año 2007, era un anciano de 91 años, 92 años, con la cabeza todavía muy en orden. Él era un exponente ya de ese nuevo tipo de nacionalismo, muy parecido en muchas cosas al nacionalismo de época. Estamos hablando del año 30 y pico, estamos hablando del ascenso del fascismo ya en el gobierno, el ascenso del nazismo, el estallido de la guerra española, en fin. Hay en el curso de 5 o 6 años, en 16 países europeos, haciendo regímenes fascistas. Este ideólogo del nacionalismo reunía muchas de esas características, y esa juventud reunía muchas de esas características. No son ya cajetillas, hay plebeyos, y creen en que la misión del nacionalismo es encarnar en las masas plebeyas, como han hecho los fascismos europeos. Eso los diferencia sustancialmente de lo que está antes. Son raíces diferentes. Yo traté, o me atuve, y además creo en eso básicamente, en que hay un nacionalismo que está muy vinculado básicamente a la Iglesia, porque es el instrumento que encuentra para luchar contra el liberalismo en el sentido del Estado liberal, digamos. El enemigo es el que le arrebató el control del Estado liberal, que instituyó, aún siendo oligarquía, pero que instituyó instituciones laicas para el Estado. Y esa es la venganza, y yo creo que el nacionalismo aliancista parte de ese origen. El nacionalismo en estos años cambia también vertiginosamente, porque es diferente. Yo traté de recoger voces con este impulso un poco periodístico, pero que expresaran cada uno también de esos momentos. Una de las voces que está expresada en este libro es la de D'Angelo Rodríguez, que es una figura, es un joven, en ese entonces tiene 16, 18 años, funda la revista Tacuara en el año 45, hasta hace un par de años estaba vivo y tenía la cabeza en su lugar, y a mí me dice, bueno, yo me afilié, y él lo recuerda con un recuerdo plácido de esa etapa de la vida. Dice, yo me afilié a la Alianza el día que los nazis entraron a París. No puedo olvidarlo, porque además era mi cumpleaños, pero no lo puedo olvidar porque yo me sentía parte de ese movimiento. El movimiento triunfante en el mundo, que había encontrado una respuesta enérgica contra el comunismo y contra los males de la época. Pues hablas con otros nacionalistas, yo hablé después, naturalmente con García Luco, hablé con un intelectual católico,
que comenzó siendo aliancista, que escribió incluso unas memorias en las cuales él relata la vida interna de la alianza. José Luis de Imas, un sociólogo importante de los años 60, yo lo llamo ahí un intelectual orgánico de la Iglesia, porque su primera lealtad, y él lo expresa continuamente en la charla, es la Iglesia. Es decir, nosotros éramos hombres de la Santa Madre Iglesia, lo dice todo el tiempo. Incluso dice, fíjese, los generales de la Libertadora eran todos hombres, eran todos vascos de la Santa Madre Iglesia, de Imas, el general Imas, el otro, el que había sido jefe militar de la Libertadora, bueno, éramos todos católicos, dice. Y él lo que dice, bueno, nuestro movimiento tenía algo muy parecido al falangismo. Dice, teníamos el impulso juvenil, creemos que el mundo se cambiaba de esta manera, dice, pero además nos parecíamos al falangismo porque éramos católicos. Digamos, ¿qué era lo que nos caracterizaba cuando vimos una marcha de los chicos de la Alianza? Es que veníamos todos del Champagnat, veníamos todos del San José, veníamos de los colegios católicos de la clase media alta. Eso era nuestra característica esencial. O sea que lo que él recuerda es eso. Bueno, acá tenemos un protagonista del libro, que es el ex comunista, ex aliancista, que, bueno, para mi sorpresa, ¿qué le pasó? Y cuenta una cosa que me parece que es otra etapa, por esta cosa de que dentro de esta fuerza, lo cual demuestra que no solamente es una fuerza política, sino que hay un magma ideológico continuo. Digo, pues, ¿cómo llegaste a ser? Porque bueno, yo venía a la capital, era católico de una provincia, mi mamá era católica de la Acción Católica. Dice, para mí, llegar a Buenos Aires en el año 53, ser nacionalista era la forma firme de ser peronista. Ese nacionalismo, en esa etapa final del peronismo, asume que es la forma recia, los que se van a bancar al peronismo. Charlo con García Lupo, no, García Lupo recuerda otra cosa. Rogelio García Lupo recuerda el antiimperialismo antibritánico, que estaba muy emparentado con esta idea de los amigos de mis amigos y los enemigos de mis enemigos. Y los alemanes combaten a nuestros enemigos, son los británicos, son nuestros amigos. Existía en todo nacionalismo, incluso en el democrático, la creencia de que si triunfaba el Tercer Reich, el eje, digamos, en la guerra, eso iba a ser una cosa buena para la Argentina porque iba a relajar los lazos de dependencia con el imperialismo que tenía más fuerza en la Argentina que el británico. También había empresas alemanas en la Argentina. A ellos les preocupaba básicamente las inglesas, que sin duda eran las dominantes. Entonces, te hago este comentario porque para no mezclar todo, a mí me da la impresión de que también hay que comentar de que ese antiimperialismo, anti-inglés, anticolonialista, era parte de un sentimiento muy confuso en el cual se mezclaba la admiración, y en los militares era ostensible, con el eje, con Alemania. El otro día, en un programa, un colega me dice, mira, yo miro la tapa dice Oscar Beregán, Rodolfo Walsh, Guillermo Patricio Kelly, Jorge Bassetti, Juan Queraltó, Dalmiro Sáez, Sebastián Borro, José Luis de Imas, Emilio Gutiérrez, Jorge Cesarski, Roberto Pettinato, Joe Baxter. Me dice, es una bolsa de gatos. Me dice, pero después lo pensé, en realidad no es una bolsa de gatos. Uno dice, es una bolsa de gatos por lo que fueron después, no por lo que eran entonces. ¿Qué tenían de común entonces? Porque en algún momento había algo que los sostenía, que no era lo que fueron después. En realidad, lo de después son caminos divergentes, son como se van separando, como se van abriendo diversas corrientes. En ese libro, en ese sentido, el libro es un libro sobre las mutaciones, ¿no?
Y es una de las cosas Lo que para tenían mí. de común era la política, ¿no? La búsqueda de caminos de pararse en la realidad y en el mundo. Me parece que eso es lo que tenían de común. Cada época tiene su nacionalismo. El nacionalismo de los años 30-40 se parece al nacionalismo de época. Inevitablemente tiene ese tufillo del fascismo y del fascismo europeo, porque además son las ideas que se están pensando en el mundo para resolver la crisis. Es obvio que el nacionalismo de los años 60 tienen otras influencias radicalmente diferentes. No se puede pensar el nacionalismo de los años 60 sin la Revolución Cubana, sin la descolonización del tercer mundo, sin los movimientos de liberación nacional y sin una iglesia que se da vuelta. De ser una base central de la alianza que lleva a Perón al poder, la otra gran base y la más importante seguramente es la laborista, pero en esa coalición los católicos entran decididamente apoyando el peronismo. La Iglesia argentina apoya decididamente, formalmente, a través de declaraciones y documentos. Hay un minúsculo sector opuesto al peronismo, pero la Iglesia formalmente, ¿por qué? Porque prevé que si llegaran a ganar los democráticos en la elección, los grandes triunfos del nacionalcatolicismo en el 43, básicamente la imposición de la educación religiosa, confesional, casualmente, aquí estamos volviendo, ¿no? Hay un fallo de la Corte Suprema en estos días en relación a que hay educación religiosa católica en Salta. Hace varios años. No, sí, ya sé que hace varios años, pero quiere decir, estamos discutiendo algo que suponíamos que estaba terminado, y mirá, no está terminado. Bueno, la Iglesia suponía que si ganaban los demócratas iba a perder ese gran avance y recomienda a sus fieles votar por aquel candidato que le garantice la continuidad de los avances que había tenido. Ella, por las razones que son opinables, ¿no?, por la cual esa alianza se fractura en el año 55, el corazón de la Libertadora es la Iglesia Católica, sin duda. No hay mejor demostración de esa que los aviones que bombardean la Plaza de Mayo en junio del 56 llevan pintado su fuselaje, en el 55 llevan pintado, claro, el signo de Cristo vence, ¿sí?, del catolicismo integrista. El compañero Martínez me contó algo encantador, dice, cuando fue el golpe cuando era el bombardeo del 55, dice, todos los muchachos nos juntamos en la puerta y nos fuimos para la CGT, porque se decía que iban a entregar las armas que había comprado Evita, la Fundación Evita. Llegamos y nos dijeron, no acá no hay nada. Y nos dispersaron, entonces volvimos a la Plaza de Mayo, en ese momento ya eran las 4 de la tarde, ya llegaban contingentes de Gran Buenos Aires, y en realidad el principal regimiento de la capital fue leal, se mantuvo leal, y arrinconaron a las fuerzas de la Marina, que eran las verdaderamente alzadas, en el Ministerio de Marina, donde el jefe de lanzamiento se suicidó. Y entonces él cuenta que nos subimos todos a los tanques y íbamos como si fueran colectivos, nos subíamos todos a los tanques y nos reventaron un par de armerías, y ellos se sumaron al episodio inmediato, el episodio que había comenzado con el bombardeo de la Plaza de Mayo. Hubo 1000 muertos. Y bueno, después resulta de eso, se quemaron esa misma noche las iglesias, como la Curia y las 7 iglesias de la capital. Supongo que no sé lo igual que le pasa, Rubén, que uno es como que escucha todo este debate histórico, que ahora que estuvo súper interesante, y se acelera y lo proyecta a los 70 y hasta el presente. Vos estudiaste historia, ¿no? Vos estudiaste historia, digo, además de ser periodista. Quería preguntarte si el laburo del libro te tiró algún dato iluminador, alguna idea particularmente iluminadora respecto de lo que vino después. Walsh, rasgos autoritarios, fierrerismo, montonerismo, o si esa parte pensás que la tenías ya más o menos masticada, digamos, que no tuviste sorpresas. No, sorpresa tuve todo el tiempo, porque para
mí fue, a ver, yo arranqué de una sola certeza, digo, mira, estos dos tipos vienen de tal lado raro. Pero después, yo no lo sabía, lo confieso, digamos, Sebastián Borro, luego conocido como el líder de la resistencia peronista, digamos el líder del movimiento que en el 59 en realidad hace romper a Perón con Frondizi por la toma del frigorífico de Lisandro La Torre, pero que expresa una nueva cámara de dirigentes sindicales. Borro, yo busco en los archivos de la Revolución Libertadora, digamos, los archivos del Ejército, ¿no? Donde están todos los en el Archivo General de la Nación, donde están todos los documentos de interrogatorio a los detenidos, en esa llamada Comisión Investigadora de la Segunda Tiranía. Bueno, Borro había estado detenido como jefe de la Alianza en Matadero. Lo habían llevado a declarar y el tipo dice, no, acá no voy a declarar nada, y bueno, va preso. Después lo largan, pero va preso, digamos, como un aliancista. Para mí es una sorpresa, digamos, descubrir. Hay quienes hacen un cálculo más, hacen un relato más, que para mí, yo entre las cosas que para mí fueron centrales, tratar de despejar la paja del trigo, el mito de la realidad. Lo que es seguro que algunos dirigentes que pasaron por la alianza, a posteriori fueron dirigentes sindicales de la resistencia. Pero hay quienes dicen, no, el corazón de la resistencia peronista fueron exaliancistas. A mí no me consta, te lo digo de verdad, no me consta. Encuentro relatos de que, bueno, en el año 50 y tanto hicieron arder una refinería en Córdoba. La verdad que a mí no me consta que fueran aliancistas. Pero perdón, podían ser sectores del peronismo, podían ser, pero a mí personalmente no me consta. Hay algo que no terminaste de contar, que es cómo terminó el local de Reconquista y Corrientes, y ahí creo que demuestra que los únicos que se defendieron con las armas en la mano fue la alianza. De hecho, no sé si es verdad la historia o es un mito, conozco por un muchacho que en esa época hizo la colimba y lo vio, que pusieron un tanque y la demolieron. Sí, sí. Es lo que subió un oficial a negociar, yo no sé si es cierto o una leyenda, lo tiraron muerto por la ventana. Sí, es parte de la leyenda. Parte de la leyenda es también que hay 50 muertos aliancistas debajo de los escombros. Nada de eso está probado y es cierto, en ningún lado hay. En realidad, creo que el relato más fidedigno, que sea un gran mentiroso, lo hizo Kelly. Dijo, mira, esto se solucionaba tirando gases y le dieron una épica espectacular, porque la realidad, derrotar militarmente la alianza no era una epopeya. Eran 50 tipos que estaban encerrados en otro local, le pusieron un tanque, el mismo regimiento que había reprimido a la insurrección de la Marina de septiembre, lo pusieron en la puerta de la alianza, 3 días después de estallado el golpe, y les dijeron esas armas que les entregaron en la residencia presidencial en el mes de septiembre, devuélvanlas y salen de a uno. El que sale no vuelve a entrar. Kelly acá le decían el jefe de la SS peronista, porque te agarraba la alianza y te cortaba el tiro. Se fue esa noche, le ocurrió lo que le han dicho, el que sale no vuelve a entrar. Quiso entrar, se lo llevaron preso. Escuchó el bombardeo de la alianza, como bien decía él, con el tanque Sherman en la esquina, hasta que no quedó una piedra de ese edificio, ¿no? Todos los que estaban adentro, parece que tenían algunos tiros, y apenas empezaron a sonar los cañones, se fueron por los techos, estaba todo armado para que eso ocurriera, se fueron todos. No hay ninguna crónica, ni registro, ni nadie, el propio Kelly dice la verdad, dice que le tiraron primero gases lacrimógenos y que cuando empezaron a tirar los gases lacrimógenos, cuando terminó la carga de gases lacrimógenos se fueron todos, pues sabían que después los gases lacrimógenos a los 10 minutos empezaron a tirar cañonazos. No quedó nadie adentro, no hay ningún muerto, se salvaron todos, se fueron, se escaparon y algunos los engancharon y fueron presos. Fue eso, digamos. Kelly, a partir de esa noche, perdió toda
debilidad del nacionalismo y en sus muchachos recios. Habitualmente está relatado la alianza como, mira, el grupo facho que se hizo de izquierda. Mentira. Un pequeño sector, chiquitito, minúsculo, pero muy visible, gira a la izquierda. Son los que se van a Cuba por un hecho que para mi gusto es circunstancial, aleatorio, digamos, y son una casualidad de la historia. Bassetti va a Cuba, se enamora de la revolución cubana, le gusta lo que ve, vuelve y convence a sus amigos de acá. Mandado por todo el mundo. Mandado por el mundo, el que le da el contacto con el Che es un radical rojo. Y esa anomalía es la primera que se conoce de la alianza, porque Rojo cuando muere, lo matan al Che, en su libro, mi amigo Che, ya revela, en realidad el que le dio el contacto con Guevara a Bassetti fui yo. Bassetti ya estaba muerto del año 63, 64. El que le dio el contacto fui yo, porque tenía una relación, se nota que era bastante profunda con Guevara, porque el tipo pagó un papelito y se da de pelota, y de la pelota. Se enamora y, según cuenta Pajarito García Lupo, para nosotros Fidel, ese Fidel del 59 era un muchacho como nosotros. Era nacionalista, católico y guerrero. ¿Qué más podía parecerse a nosotros? Era cierto, por otra parte. Era tan cierto que cuando Fidel viene a la Argentina en el año 60, La Nación y la prensa lo elogian, porque hacían la comparación que Fidel era el equivalente de Aramburu y Batista era el equivalente a Perón. Si se miran los diarios del año 60, es tomado como un héroe de la libertad en Cuba. Y además él venía de un partido demócrata cristiano, social cristiano en Cuba, cuyo líder se suicidó ante los micrófonos de la radio cubana. Sí, tal cual. Bueno, yo sé que esto está apasionante, Sí. pero se hizo tarde para todos. Podríamos seguir hablando. Yo les sugiero que si quieren seguimos hablando en otro momento. Pero que lean el libro, mejor. Mejor que lean el libro. Nombran el libro que hace falta. La verdad quería decir una cosa, ¿no? El libro es uno de los pocos libros escritos por un periodista con talento histórico. Bueno, todos los periodistas que quieren contar una historia tienen talento histórico. Valiosísimo porque ilumina una época que es prácticamente desconocida, pero como dice Rubén, se podría hablar mucho y serían otros temas de cómo todo ese proceso que él relata muy bien con testimonios y conocimientos de ese proceso histórico que es muy difícil aprender porque tiene un magma tremendo de influencias de todas partes y seguir los personajes es muy difícil. Así que te felicito, Rubén, realmente es un gran libro, ¿eh? Bueno, es un elogio de alguien que ha escrito por lo menos 3 libros, por lo menos para mi gusto notables, como la biografía de Santucho, la biografía de Helvar y la del caso Perrota, que son 3 libros realmente muy interesantes. Me parece que a partir de este encuentro hay que aplicar aquel viejo eslogan de la revista Humor, ¿se acuerdan? Compren el libro porque si no, no se agota.